Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta mañana donde contamos con la misericordia de Dios, con su favor. Es una bendición grande poderles saludar a todos estos hermanos y en esta mañana saludarlos desde aquí de Villa Gorgona. Esto es el corregimiento de Candelaria, Valle del Cauca, donde por la gracia del Señor Jesús, mi esposo es pastor y le acompaño en la obra del Señor. Gracias a cada una de ustedes que han estado orando para que este programa se fortalezca y podamos ayudar a mucha gente en su necesidad espiritual, porque de esto se trata, de llevar las personas al conocimiento de la verdad y no en vano nos levantamos de madrugada a buscar al Señor Jesús en oración y compartir la palabra de Dios con cada una de las personas que se conectan por los diferentes medios con el fin de tener una esperanza nueva cada mañana en el Señor Jesús. La Biblia dice en el primer capítulo de Romanos, capítulo 1, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol hace esta afirmación y tal vez lo tenemos de costumbre decir, es que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es fácil decirlo, pero vamos a la realidad, a vivirlo. A los oyentes quiero decirles, cuando uno decide entregarse al Señor, es porque ya tiene conciencia de un cambio de vida en todos los sentidos. Hay cambio familiar. Bueno, esto nos trae una situación que de pronto algunos no esperan, pero cuando una persona, un integrante de la familia dice, yo voy a hacer voto de entregarme al Señor, voy a cumplir con todos los requisitos de la palabra de Dios, me voy a bautizar en el nombre de Jesús, tiene la experiencia de hablar en lenguas por el poder del Espíritu Santo y comienza a experimentar la bendición de Dios. Dice, bueno, le voy a ser fiel a Dios en todo. Así que ya su vida cambia. No se convierte en un ser aburrido, ni mucho menos, sino que ya para los placeres del mundo ya no se presta, para las correrías de antes ya no se presta, y prácticamente ese compañero familiar que tenían para muchas cosas, para fines de semana y todo, como que desaparece, porque ahora en lugar de acompañarles a una salida el fin de semana, entonces invita a todos sus familiares a asistir a la iglesia, a venir al culto, a rendir sus vidas al Señor Jesús. Y esto pues trae en cierta forma una situación que no muy grata para las personas que de alguna manera dicen lo perdimos, pero la verdad es que ahí es donde marca la diferencia y poder decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es que la conversión nuestra está acompañada de un diario vivir, donde nosotros no nos podemos quedar tal como éramos antes. Ahora somos hijos de Dios. Y esto nos llevó a ver que un día el Señor recorría
La Biblia dice que el Señor comenzó a recorrer y a examinar el terreno, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor se conmovió en su compasión. En ese ir y venir de tanta gente, tuvo misericordia de mí, mi Señor Jesús. Le plació darme la salvación, porque esto no se lo gana uno por estar allí como quien dice, yo voy a orar, yo le voy a decir al Señor que me salve, y Él verá qué hace conmigo, como es la costumbre de hablar la gente. No, al Señor le plació salvarme. Y de los que hay conmigo esta mañana, los que escuchan este mensaje, si usted ya rindió su vida para el Señor, puede sentir muy dentro de su vida que al Señor le plació darnos la salvación. Por eso contamos con salvación y vida eterna. A mí el Señor Jesús me dio el conocimiento de su palabra muy niña. Comencé a ir a la iglesia y pues mi mamá me dejó ir con una vecina para que la vecina no le insistiera tanto a ella de que fuera al culto, entonces aceptó que yo fuera. Y tal vez mi mamá pensó que yo iba a ir a jugar o a estar un rato allá nada más a pasar con esa señora. Y entonces Dios comenzó a abrir mi entendimiento y me enseñó tan claro el Evangelio, su palabra, que yo podía entender el mensaje, yo podía entender la predicación y fui tomando esa formación cristiana que el Señor me fue dando. Volvía a mi casa y hacía el balance, digámoslo así, lo que estábamos viviendo, una casa llena de conflicto, llena de religiosidad, de acueros, de tanta cosa, y el Evangelio tan claro. Es que, hermanos, el Evangelio es un campo abierto a la verdad, a la realidad. Aquí no hay nada que esconder porque la verdad no se esconde. Y usted se pone a analizar entre lo que es un vínculo familiar sin Cristo y lo que es una vida en Cristo, y hay mucha diferencia y hay mucho que envidiarle a este campo en el Señor Jesús. De allí que comenzó mi mamá a ponerme trabas, que no vaya al culto, que te estás embobando, que bueno, cuántas cosas podía hablar ella en su ignorancia, pero Dios me fortalecía en la verdad. Yo seguía yendo a la iglesia, escapándome con cualquier oportunidad que tenía, era para ir a la iglesia. En mi casa, por causa de la religiosidad, a mis hermanas y a mí, pues mi mamá nos enseñó siempre a vestir honestamente, a tener el cabello largo, empezando por ella, que su cabellera fue demasiado larga, porque ella decía, es que uno tiene que honrar la Virgen con el cabello, y por religiosidad lo teníamos el cabello largo. Bueno, todo eso, pero es que analizando bien, el Evangelio no es religiosidad. El Evangelio es tan transparente que le saca a uno todas estas cosas y uno dice, yo tengo que vivir para Cristo. De allí que vino la situación de que cuando ya el pastor, viendo que llevaba tanto tiempo asistiendo a la iglesia, me dijo, ¿usted cuándo se va a hacer bautizar? Pues con unas costumbres tan sanas como las que yo tenía, con una crianza tan severa como la que me habían dado, yo les decía, no, yo como voy bien. Y yo creía que yo no necesitaba más, tal como le pasa hoy por hoy a su hijo criado en el Evangelio,
a sus familiares allí, todos estos que se han levantado en la cuna cristiana y de allí no pasan. ¿Por qué no se hacen bautizar? ¿Por qué no se consagran bien a Dios? ¿Por qué no llenan los requisitos de la palabra de Dios? Pues hay algo escrito muy dentro de estas personas, así como voy bien. Yo, como iba bien. Pero un día donde Dios dijo, hoy le voy a abrir el entendimiento a esta niñita. Comenzó el predicador a decir, el que oye la palabra de Dios y no la hace, ella le juzgará en el día postrero. Y yo atenta porque quiero decirle, me gusta la música cristiana. Me encanta cuando estoy en un culto y los grupos de alabanza adoran a Dios y lo llevan a uno como a ese ambiente celestial tan hermoso. Eso para mí es glorioso. Pero que a mí me centre toda la atención en el momento de que estamos en el culto es extraer la palabra de Dios. Y yo iba, y entonces ese día cuando comenzó el pastor a predicar así, yo dije, bueno, la palabra le juzga a uno. Y él comenzó a decir, si usted no se hace bautizar, si usted no llena los requisitos de la palabra de Dios, es como si nunca hubiera venido a un culto. Y yo, este sí es mucho duro. ¿Cómo así? Pero eso me fue taladrando todos esos días. ¿De qué me sirve? Ya me había leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, bien juiciosita la había leído. Y yo dije, pero yo me puse a leerla toda y ahora, ¿qué hago con la palabra de Dios? Tengo entonces que ser bautizada en el nombre de Jesús. Voy a hacerme bautizar en el nombre de Jesús. Ay, Dios, pero ¿cómo le voy a decir a mi mamá que yo me voy a hacer bautizar? ¿Cómo? Esto es como raro. Yo soy bautizada y ahora tengo que hacerme bautizar en medio de tanta religiosidad. ¿Listo? Llegó un día en que me dijo el pastor, tal día hay bautismos, y le dije, sí, hermano, yo voy a venir. Pues me fue difícil y no fui. Pero un día dije, ahora sí me voy a hacer bautizar en el nombre del Señor, porque la verdad es que el Señor viene y yo me voy a quedar. Y qué tal que uno, como decía mi mamá cada rato, en cualquier momento uno cuelga las quimbas y se acabó todo. Y qué tal que eso me suceda a mí y yo sin ser bautizada. No, esto tiene uno que ponerse muy en serio. Entonces comencé con esa gana de ser bautizada. Bueno, el tal día hay bautismos y hubo una sequía en esos días que el agua escasitamente la ponían por un ratico y la gente lo que lograba recoger y ya. Entonces no había para llenar una pila, ni mucho menos. Hasta que bautismos a las 6 de la tarde. No, que no ha llegado el agua, que hagamos el culto, que 7 de la noche, nada de agua. Casi a las 9 de la noche un poquito de agua. Y fuimos bautizados una cantidad. Estábamos haciendo una fila enorme para ser bautizados y ese día fui bautizada en el nombre del Señor. Y algo muy curioso, sin que en mi casa se dieran cuenta, porque para ellos era un delito que yo aboliera el bautismo que ya me habían hecho. Yo calladita, bueno, ya tenía como 2 años de bautizada cuando un día les conté, yo soy bautizada en el nombre de Jesús. Y bueno, la situación se complicó, llegó el momento en que ya la respuesta era que evangélicos, pues tal vez por encima de los cadáveres de ellos, más no podía tener ese derecho en la casa por cuanto me había entregado al Señor, pero no hay problema. El Señor me suplió todo, Él me abrió camino donde yo no veía, Él hizo de mí lo que Él quiso porque me coloqué en las manos del Señor. Él tuvo compasión de mí y no se necesita ser uno un viejo
para decidir su vida para el Señor. Esta semana estaba pensando y dije, bueno, nosotros ya llevamos con más de 55 años de haber hecho voto con Dios. Y esto ha sido una bendición grande. Y yo le decía, Señor, yo voy a ser bautizada. Ya en aquel entonces la gente también, como hoy, se entregaban al Señor, se salían descarriados por acá, gente que no le ponía atención a la palabra de Dios como es. Y yo le lloraba al Señor y le decía, Señor, que yo nunca te vaya a dejar. Qué horrible que algún día me señalen y digan, ahí va la descarriada. Ay, a mí eso me parecía impresionante. Y le pedí al Señor y le pido todavía, porque es que le ruego que me guarde hasta el día de su venida o hasta que Él determine mi tiempo sobre la tierra. Pero nosotros somos llamados a ser fieles a Dios, porque Él en su compasión tuvo misericordia de nosotros. Y ustedes saben que la compasión es la consecuencia de conocer bien a una persona, conocerle sus necesidades. Así que vemos que Dios conoce muy bien cada persona, conoce sus necesidades, conoce sus angustias, alarga su mano, lo saca a uno del lodo cenagoso, lo pone en alto por cuanto ha conocido su nombre. Y entonces, ¿cómo le vamos a dar la espalda a nuestro Dios? Eso es más que ingratitud. Y vemos que la Biblia nos dice que el Señor Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Esta gente no tiene quien les dirija, viven como ruedita suelta, hay que poner orden y el Señor le colocó orden a nuestra vida. Qué bueno que usted en su casa anime a sus muchachos a cumplir fielmente con la palabra del Señor. Esto no es que, ay, conságresen a Dios para que les sirvan, conságresen a Dios para que canten especiales, conságresen a Dios para que su papá no diga nada. No, consagren sus vidas a Dios para salvación, para obtener derecho al cielo. Que a mí me parece impresionante que una persona esté allí cantando, predicando y con la mente llena de cosas. Qué bueno cuando uno puede tener una mente sana, tranquila, decirme, decidí los caminos del Señor, vivo en ellos y cuando uno es transparente, la vida le es fácil, el evangelio es fácil, porque su yugo es fácil y ligera su carga, dice la palabra de Dios. En medio de las situaciones familiares y todo, yo nunca dije que el evangelio era duro y nunca digo que el evangelio es duro. ¿Saben? Cuando yo me entregué al Señor, me entregué tan consciente que uno se entregaba a Dios para que lo persiguieran, para que lo menospreciaran, para ser como el patico de todo. Esa era mi mentalidad. Y adolescente, ay, usted es evangélica, claro que sí. Y yo decía, a esto viene uno, a que piensen que uy, llegó como una cosa rara por acá porque llegó un evangélico. Esa era mi mentalidad, pero siempre con algo que me levantaba y me hacía ver las cosas diferentes. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso sí, me lo escribió el Señor en el alma, en la mente y en todo mi ser. No me avergüenzo, porque recuerden que por ahí dice el Señor en un evangelio, el que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él. El que me niegue, también lo voy a negar. Entonces esto es para uno exaltar al Señor. ¡Ay, qué obra maravillosa! ¿Cómo me has cambiado? Y el día que por ser humano usted comete una falta, como dicen por ahí, metió la pata en algo, de inmediato acuda
al Señor que le limpie, que le lave con su sangre, no se quede viviendo neciamente, séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios, que cuando uno le es fiel a Dios, sí puede levantar su mano en alto y decir, no me avergüenzo del Evangelio. De lo contrario, si va a estar entre las personas, usted está allí calladito, usted no le puede hablar del Evangelio a ninguno porque hay una vergüenza interna, pero nosotros debemos de levantarnos, decirle al Señor, yo te sirvo con mi vida, te sirvo con todo mi ser, con todo mi tiempo y estoy dispuesto a ser íntegro en su presencia. Bendito el nombre del Señor. Mire que el Señor Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Y vemos que se preocupó porque los vio necesitados físicamente, tienen hambre, se van a desmayar, van a caer como muertos y van a decir que por estar aquí en este tremendo culto están muertos de hambre. Voy a darles comida. Sintió esa compasión. Y un día cualquiera, pasando por las escrituras, llegué al profeta Oseas y entonces estudiándola, examinándola, encontré que el Señor dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y me llevé el pensamiento y dije, Señor, su corazón se inflama, se hincha en compasión por el ser humano. ¿Por qué nosotros tenemos que dejar que ese corazón se ponga a reventar en compasión cuando debemos de escuchar su palabra, rendirnos a sus pies y que Él tome contentamiento y se goce de ver hombres y mujeres capaces de ser fieles a Él, de rendirnos a Él y vivir por siempre con Él, para Él y por Él? Mis hermanos, no se olviden, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este consejo lo quería dejar con ustedes en esta mañana para bien, para que su familia se edifique, para que los que no se han hecho bautizar sepan que deben de cumplir a Dios fielmente, conforme dice la palabra de Dios, y vamos para el cielo en el nombre del Señor. Dios los bendiga a todos. Dios es Señor y se hizo hombre. Él es salud, así perdió, sufrió y murió por mis pecados. Aunque Él murió, su tumba ya vacía está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida más y más por Él. El mío triunfaré por el dolor.
pero yo sé que Él le protege con su poder, triunfante irá más allá, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, que yo sé que el futuro es nuestro, la vida vale más y más solo por Él. Jesucristo es real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde llegué, pero sí sé, y es verdad, Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real en mí.